usado pasta gris y teflón. Mirá, te voy a contar. En el único lugar que podés poner glicerina y litargirio es en el primer codo que va para adentro. O sea, ¿a qué me refiero para adentro? A lo que es la cañería interna. Vos venís, obviamente vas a tener un niple que entra. Ese codo es el último que puede ir con glicerina y litargirio. El último. Todo lo que va después, en el caso que amerite bisagras, se arma con pasta gris y teflón, o con teflón solamente, pero de alta densidad, con grasa, incluso se armaba con grasa, no empiecen a romper las pelotas, se armaba con grasa, pero siempre tienen que ser materiales sellantes no fraguantes. ¿Por qué? Porque si llega la cuadrilla y se tiene que poner a hacer fuerza adentro del nicho para desarmarte una bisagra, ya tenés cepo, olvídate. Por nicho fuera de norma, aunque esté todo bien, pero no. El último codo de la instalación interna que muere dentro del nicho, ese es el último que podés sellar con glicerina y litargirio. Si en ese codo ya te amerita poner el pilar, lo pones con teflón. Si te amerita poner bisagra, que son codo macho hembra, codo macho hembra, codo macho hembra. O sea, 3 codos macho hembra para poder abrir y cerrar y redireccionar para las distintas medidas de medidores. Todo tiene que ser, resumiéndote, y no me quiero ir mucho por las ramas en esto, porque vos necesitas una respuesta concreta. Todo lo que sea después del último codo de la instalación interna, que está obviamente dentro del nicho, se arma con materiales sellantes no fraguantes. Tené especial cuidado en lo que es de la llave general para arriba hasta el regulador. Y muchos van a decir, solamente son 2 roscas, solamente son 2 roscas, está vendiendo humo, el cañito de cobre. No, no, no. No, no, no te equivoques. No te equivoques, Panchejo, no te equivoques. Está lo que se llama T futura. T futura, o si hay que alimentar más de un medidor. Si hay que alimentar más de un medidor, se arma todo rígido desde la llave de paso. Ahí vos lo que tenés que hacer es armar todo hasta el regulador con materiales sellantes, materiales selladores no fraguantes, hasta el regulador. Del regulador en adelante, o sea, porque vos vas a tener que ir alimentando lo que se llama prolongación domiciliaria. O sea, vas a tener que ir alimentando medidor a medidor. Eso sí lo podés armar con material, con sellador, glicerina y litargirio. Si estamos hablando de viviendas unifamiliar, que cité ese ejemplo, y quizás lo saqué un poco de la línea en lo que venían pensando, si vos tenés que armar un nicho para viviendas unifamiliar, todo lo que está inmediatamente después del último codo, armalo con materiales sellantes no fraguantes. Eso ya te lo dije, hasta el cansancio, pero te anexo que tengas especial cuidado entre lo que es la salida de la llave de paso general hasta el regulador. ¿Por qué? Porque ahí hay presión y la más mínima pérdida, por más chiquita que sea, se siente. Se siente y eso le da la posibilidad al cliente a que llame a Naturgy venga, por ahí los encuentren con ganas de trabajar, corran el medidor, hagan prueba de hermeticidad y van a saltar todos los problemas juntos. Pero en esencia armaste muy bien. Jorge, las chinas de la época del 90 eran buenas. Lo que pasa es que hay chinas berretas y buenas. Importan